Jesús de Nazaret, aclamado como Rey y Mesías, entra triunfalmente en Jerusalén, la ciudad santa. La profecía de Zacarías 14:4 afirma que el Mesías vendría a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Este detalle geográfico es significativo, ya que sitúa la entrada triunfal de Jesús en el contexto de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La elección de montar un asno desde este lugar específico no solo cumplió con las profecías, sino que también simbolizó la venida del Príncipe de la Paz, como se describe en el Salmo 118, del 25 al 26. Betania, ubicada en el Monte de los Olivos, se convierte en un lugar simbólico desde el cual Jesús inicia su entrada en Jerusalén. Este detalle resalta la conexión entre la paz y la redención que Jesús trajo consigo. Según el Evangelio de Mateo y Marcos, Jesús se detiene en Betania y Betfagé antes de su entrada en la ciudad. Aquí se narra cómo envía a 2 discípulos a obtener un burrito que nunca antes había sido montado, cumpliendo así una profecía de Zacarías. Este acto, aparentemente sencillo, es en realidad una manifestación simbólica de la naturaleza humilde y pacífica del reinado de Jesús. La profecía de Zacarías, que se encuentra en el capítulo 9, versículo 9 de su libro, declara: «Regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Y se cumple en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La imagen de Jesús montando en un asno, en lugar de un caballo, es fundamental para comprender el mensaje que quería transmitir. En la antigüedad, el asno era visto como un animal de paz, utilizado por príncipes y líderes en momentos de paz y reconciliación. Así, al montar en un asno, Jesús estaba proclamando su reinado como un rey de paz, en contraposición a la imagen de un rey guerrero que monta en un caballo. Algunas interpretaciones ven al asno como una representación del judaísmo, sometido al yugo de la ley, mientras que el borriquillo representa a la gentilidad. Jesús, al montar en ambos animales, está simbolizando su misión de unir a todos los pueblos y naciones bajo su reinado. Es un acto de inclusión y reconciliación. Este simbolismo es aún más evidente en la reacción de la multitud que recibe a Jesús. Aclaman su llegada con cánticos de Hosana, una palabra hebrea que originalmente era una súplica dirigida a Dios para que salve a su pueblo. Con el tiempo, este grito se convirtió en una expresión de alegría y alabanza. La multitud reconoce a Jesús como el Hijo de David, el esperado Mesías que traerá la salvación y el reino de Dios a la tierra. Este relato nos ofrece una visión de Jesús como Rey y Salvador, y la naturaleza de su reinado. La Iglesia ha enseñado durante siglos que Jesucristo es el Rey de los corazones humanos, reinando en las mentes, voluntades y corazones de aquellos que lo siguen. Esta realeza no se basa en el poder terrenal o la autoridad política, sino en la verdad, la caridad y la mansedumbre. Jesús es proclamado Rey no por su habilidad para conquistar naciones, sino por su capacidad para transformar vidas y corazones. Su reinado es un reinado de amor y servicio, en el que los más humildes y necesitados son los más grandes en el reino de Dios. Los evangelios nos muestran cómo Jesús, consciente de la presencia de la gente en el área, monta en el burrito, o en el borriquillo y su madre, según Mateo, y entra en Jerusalén. La multitud, emocionada y llena de esperanza, extiende sus capas en el camino de Jesús y agita ramas de árboles mientras lo aclama como rey. Este gesto de alfombrar su camino con capas y ramas es un símbolo de honor y reverencia, una manera de recibir a Jesús como el Salvador esperado. Los relatos evangélicos nos brindan detalles adicionales sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Según los evangelios sinópticos, Jesús encontró el borrico y su madre en Betfagé.
mientras que Juan simplemente menciona que Jesús los encontró. Los discípulos pudieron haber colocado sus capas en el burrito para hacerlo más confortable para Jesús, demostrando así su humildad y cuidado por el Maestro. La referencia al asno, en el que nadie se ha sentado jamás, mencionada en el Evangelio de Lucas, se interpreta como un signo de su uso sagrado. Este detalle refleja una práctica común en la tradición judía de utilizar animales sin defecto para propósitos religiosos, como el sacrificio en el templo. La elección de un asno no solo cumple con las profecías del Antiguo Testamento, sino que también simboliza la naturaleza sagrada y redentora de la misión de Jesús. A medida que Jesús entra en Jerusalén, la multitud no escatima en mostrar su entusiasmo y devoción. Además de extender sus capas en su camino, la gente corta ramas de árboles y las agita en señal de celebración. También cantan versos del Salmo 118, un himno de alabanza y adoración al Señor. Este gesto de la multitud, junto con las palabras de alabanza y aclamación, crea un ambiente de júbilo y expectativa en torno a la figura de Jesús. La ubicación exacta de la entrada triunfal no está especificada en los evangelios, pero se cree que pudo haber ocurrido en la Puerta Dorada o en otro lugar que proporcionara una entrada directa a la ciudad. Independientemente de la ubicación exacta, lo que es evidente es el impacto profundo que este evento tuvo en la vida de aquellos que presenciaron este momento histórico. Al montar en un asno, Jesús no solo cumple una profecía, sino que también revela la verdadera naturaleza de su reinado, uno de humildad, mansedumbre y servicio. Su entrada en la Ciudad Santa es un acto de amor y redención, destinado a reconciliar a la humanidad con Dios. Aunque la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marcó el comienzo de su camino hacia la cruz, también fue un momento de alegría y anticipación para sus seguidores. Otro aspecto significativo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es el uso de ramas de palmeras por parte de la multitud que lo recibió. Este acto evoca celebraciones judías anteriores y lleva consigo un profundo simbolismo. En la tradición judía, las ramas de palmeras eran símbolos de victoria y salvación. Se utilizaban durante festividades religiosas y ceremonias de celebración, como se describe en el libro de los Salmos y en el libro de los Macabeos. Al extender estas ramas delante de Jesús, la multitud reconocía su papel como el Mesías prometido, el Rey que traería la liberación y la redención al pueblo de Israel. Este simbolismo no solo resalta la identidad mesiánica de Jesús, sino que también establece un paralelo entre su llegada y los eventos históricos que habían marcado la historia del pueblo de Israel. La entrada de Jesús en Jerusalén se convierte así en un momento de conexión entre el pasado y el futuro, entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. Otro aspecto significativo de la entrada triunfal de Jesús es su conexión con el Cordero Pascual. En la narrativa del Nuevo Testamento, Jesús viaja desde Betfagé, un área conocida por su asociación con la selección y preparación del Cordero Pascual. Esta conexión simbólica refuerza la idea de que Jesús es el Cordero de Dios destinado al sacrificio por el perdón de los pecados. La entrada de Jesús en Jerusalén, justo antes de la celebración de la Pascua judía, adquiere un significado aún más profundo en este contexto. Su presencia en la Ciudad Santa, montado en un asno y siendo aclamado como Rey, establece un paralelo entre el Cordero Pascual sacrificado en el templo y el sacrificio redentor que Jesús estaba a punto de realizar en la cruz. Esta conexión entre la entrada triunfal y el sacrificio expiatorio de Jesús subraya su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se describe en el Evangelio de Juan. El relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ha sido objeto de análisis crítico por parte de eruditos bíblicos y teólogos a lo largo de los siglos. Bart D. Ehrman, un erudito ateo, ha señalado las posibles discrepancias entre los relatos de los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Mientras que los sinópticos describen a una multitud acompañando a Jesús desde Jericó, Juan presenta a una multitud saliendo de Jerusalén para recibirlo.
La discrepancia en los detalles puede atribuirse a las diferencias en las fuentes utilizadas por los evangelistas, así como a sus objetivos teológicos individuales. En la actualidad, esta fecha es el inicio de la Semana Santa, un tiempo de reflexión, arrepentimiento y renovación espiritual. A través de su humilde montura en un asno, Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento y estableció su identidad como el Mesías prometido. Su entrada en la Ciudad Santa marcó el comienzo de su viaje hacia el sacrificio redentor en la cruz, un acto de amor y perdón que cambiaría el curso de la historia humana. Gracias por acompañarnos. Te invito a suscribirte, darle like y compartir tus pensamientos en la caja de comentarios. Hasta la próxima.